En la tarde del 16 de agosto de 2025, a las 17 horas, en una residencia ubicada en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, en el municipio de Temisco, Morelos, Camilo Ochoa Delgado, conocido públicamente como el Alucín, fue víctima de un homicidio premeditado que transformó su baño privado en un escenario de horror indescriptible. Su esposa, a quien denominaremos María para preservar su identidad en este relato, orquestó el crimen con una meticulosidad que revela un profundo resentimiento acumulado a lo largo de los años. Los motivos que impulsaron a María a esta traición fueron múltiples y complejos: un historial de infidelidades por parte de Camilo, episodios de violencia doméstica que dejaron huellas físicas y emocionales, y la ambición por apoderarse de una fortuna oculta en cuentas bancarias offshore, acumulada durante la etapa de Camilo como operador en el cártel de Sinaloa. Este acto de venganza no solo culminó en la muerte de Ochoa, sino que dejó un legado de sangre y misterio, con detalles que emergen de investigaciones preliminares y testimonios indirectos, aunque la participación de María permanece como una hipótesis basada en patrones de comportamiento y evidencias circunstanciales. La planificación del asesinato se inició aproximadamente 3 meses antes del fatídico día, en mayo de 2025, cuando María, exhausta por el ciclo interminable de abusos, decidió poner fin a su matrimonio de manera irrevocable. El incidente detonante ocurrió en junio, durante una cena familiar en el comedor de su mansión, donde Camilo, bajo la influencia del alcohol y acosado por amenazas provenientes de facciones rivales del cártel de Sinaloa, la agredió físicamente frente a sus hijos. La bofetada dejó una marca visible en su mejilla, un hematoma púrpura que se extendió hasta su ojo, y un corte en el labio que requirió puntos de sutura discretos. En ese momento, mientras sus hijos observaban aterrorizados, María juró internamente que Camilo pagaría con su vida por los años de humillaciones. Esa misma noche, con Camilo sumido en un sueño profundo inducido por el licor, María extrajo un teléfono desechable de un compartimento oculto en su armario, un dispositivo adquirido previamente en un mercado negro local. Marcó un número proporcionado por un contacto familiar en Culiacán, Sinaloa, conectándose con un individuo conocido como el Carnicero, un sicario afiliado a la Malliza, facción del cártel de Sinaloa que había jurado eliminar a Camilo por sus traiciones pasadas. La negociación fue fría y calculada. María ofreció información detallada sobre la rutina de Camilo, sus medidas de seguridad y la ubicación exacta de su residencia, a cambio de 500,000 pesos en efectivo, la garantía de que sus hijos no serían afectados y el acceso a las cuentas bancarias de Camilo en las Islas Caimán, que contenían aproximadamente 3,5 millones de dólares procedentes de sus actividades ilícitas. El Carnicero, cuya reputación se basa en ejecuciones meticulosas y sádicas, aceptó el encargo, prometiendo un final doloroso que satisficiera la sed de venganza de María. Durante las semanas subsiguientes, María actuó como una informante encubierta en su propio hogar. Cada mañana, mientras Camilo aún dormía, revisaba sus dispositivos móviles, capturando fotografías de mensajes y audios amenazantes que detallaban planes para mutilarlo antes de matarlo. Estos materiales fueron enviados a El Carnicero a través de aplicaciones encriptadas como Telegram, acompañados de anotaciones precisas, horarios de salidas, descripciones de vehículos y ubicaciones de armas ocultas. A medida que se acercaba la fecha del asesinato, María intensificó sus esfuerzos. El 2 de agosto, en la cocina de la mansión, preparó un café para Camilo mezclado con un sedante de acción lenta, benzodiazepinas obtenidas de una farmacia bajo prescripción falsa. El efecto lo dejó inconsciente durante varias horas, permitiéndole a María registrar su oficina personal. Descubrió un cuaderno con contraseñas bancarias y un dispositivo USB que contenía videos comprometedores de los días de Camilo en Mazatlán, incluyendo escenas de ejecuciones en las que participaba activamente. Estos archivos fueron copiados y remitidos a El Carnicero para fortalecer su posición en la negociación. El 10 de agosto, María se reunió con un intermediario en un restaurante discreto en el centro de Cuernavaca, un establecimiento con iluminación tenue y clientela escasa. El intermediario, un hombre de estatura baja con cicatrices visibles de quemaduras químicas, probablemente de un accidente en un laboratorio de drogas, recibió un sobre que contenía la llave de repuesto de la residencia,
Un mapa detallado del fraccionamiento con indicaciones sobre las cámaras de seguridad que María había desactivado cortando cables estratégicos y el horario preciso. Estará en el baño a las 17 del 16 de agosto, desnudo y sin armas a su alcance. A cambio, María obtuvo un paquete de billetes usados y la confirmación de que el plan procedería sin contratiempos. Los días previos al homicidio fueron un ejercicio de contención emocional para María. Camilo, cada vez más paranoico debido a las amenazas constantes, incluyendo volantes distribuidos en Culiacán que lo señalaban como colaborador de los Chapitos, reforzó sus medidas de seguridad, durmiendo con una pistola bajo la almohada y revisando la casa en busca de dispositivos de vigilancia. María, sin embargo, mantuvo una fachada impecable de esposa devota. El 14 de agosto, lo acompañó a una joyería en Cuernavaca, donde Camilo adquirió un anillo de diamantes como gesto de reconciliación, un obsequio que María aceptó con una sonrisa forzada mientras visualizaba su inminente viudez. El 15 de agosto, mientras Camilo grababa un video para sus redes sociales, presumiendo su extensa colección de gorras, María verificó que el cerrojo de la puerta principal estuviera defectuoso, facilitando la entrada del sicario. Esa noche, preparó una cena elaborada, un filete en salsa roja, simbólico en su mente del derramamiento de sangre inminente, y compartió un momento de intimidad con Camilo, extrayendo inadvertidamente más detalles sobre sus finanzas. El 16 de agosto amaneció con una tensión palpable en la mansión. María se levantó temprano, limpiando el baño con minuciosidad forense para eliminar cualquier obstáculo potencial. Camilo, ajeno a la conspiración, pasó la mañana revisando sus redes sociales, donde acumulaba cientos de miles de seguidores atraídos por sus relatos del mundo del narcotráfico. A las 13 horas, grabó su último video en Instagram, probándose una camisa negra ajustada, un pantalón gris y una gorra con las iniciales JGL, un homenaje velado a Joaquín Guzmán Loera. En el video, bromeaba sobre sus haters y cantaba fragmentos de un corrido, despidiéndose inadvertidamente con un "nos vemos". María lo observó desde la cocina, cortando vegetales con un cuchillo afilado, simbolizando en su mente el corte que se avecinaba. A las 16:50, cuando Camilo se dirigió al baño, su refugio personal para relajarse bajo una ducha de múltiples chorros, María desactivó el sistema de alarma del fraccionamiento, dejó la puerta principal ligeramente entreabierta y se retiró a la sala contigua, donde esperó con las manos temblorosas, mordiéndose el interior de la mejilla hasta probar el sabor metálico de su propia sangre. A las 17 horas exactas, el sicario, un hombre encapuchado vestido con una sudadera gris humedecida por el sudor, pantalón de mezclilla sucio y botas que dejaban rastros de lodo en el piso de mármol, irrumpió en la residencia. Siguió el sonido del agua corriente y los tarareos casuales de Camilo hasta el baño, un espacio lujoso con azulejos blancos importados, una ducha con chorros terapéuticos y un espejo amplio empañado por el vapor caliente. Camilo, completamente desnudo bajo el chorro de agua, con espuma de jabón deslizándose por su torso tatuado, no percibió la intrusión hasta que la puerta de madera se astilló bajo una patada contundente. El primer disparo, amortiguado por un silenciador casero en la Glock 9 mm, impactó en el hombro derecho de Camilo, perforando músculo y hueso con un estallido sordo. La sangre brotó inmediatamente, salpicando los azulejos y mezclándose con el agua en un vórtice rosado que serpenteaba hacia el desagüe. Camilo emitió un grito primal, un alarido que reverberó en las paredes húmedas, mientras su cuerpo se convulsionaba por el shock. Intentó girarse, resbalando en el piso enjabonado, y murmuró, ¿quién te mandó? Mi esposa, sus ojos dilatados reflejando el horror de la traición. El segundo disparo atravesó su abdomen, abriendo un orificio irregular del que emergieron segmentos de intestinos, viscosos y pulsantes, acompañados de un olor a creabilis y excremento que saturó el aire viciado. Camilo cayó de rodillas, sus manos presionando la herida en un vano intento de contener el flujo vital, mientras un charco de orina se formaba involuntariamente bajo él, mezclándose con la sangre y el jabón en una sopa fétida. El sicario avanzó con deliberada lentitud, pisando el líquido corporal con un crujido húmedo bajo sus botas. El tercer disparo fue dirigido a la ingle, destrozando tejidos sensibles en una explosión de carne y fluidos, provocando un aullido inhumano que hizo vibrar los cristales de la ducha. La agonía se intensificó,
Camilo se arrastró hacia la puerta, dejando un rastro alargado de sangre, heces y orina, como un animal herido en su último esfuerzo por sobrevivir. El cuarto disparo impactó en su espalda, perforando un pulmón y causando un gorgoteo ahogado, con sangre espumosa brotando de su boca en cada exhalación desesperada. No satisfecho con la rapidez de la muerte, el sicario procedió al quinto disparo en el pecho, que destrozó el corazón y provocó un chorro arterial que pintó el techo en arcos irregulares, cayendo luego como una lluvia tibia sobre el cuerpo convulsionante. El sexto, en la nuca, abrió un cráter en el cráneo, esparciendo fragmentos de hueso y masa encefálica por las paredes, algunos adhiriéndose como grumos gelatinosos al espejo. El séptimo y último disparo, un tiro de gracia en la frente, volatilizó la mitad del rostro, dejando un ojo colgando de la órbita y la mandíbula expuesta en una mueca grotesca de dolor eterno. El cuerpo de Camilo se desplomó en una posición fetal, inerte en un lago de fluidos corporales que emanaba un hedor abrumador a muerte, sangre coagulada y descomposición incipiente. En un gesto final de desprecio, el sicario colocó los lentes de sol de Camilo sobre los restos de su rostro, una burla macabra que acentuaba la humillación póstuma. El sicario capturó imágenes detalladas con el teléfono de Camilo, fotografías de cerca del abdomen eviscerado, los genitales mutilados y el cráneo fracturado, y las transmitió a María, quien las recibió en la sala adyacente, su pulso acelerado por una mezcla de culminación y repulsión. Posteriormente, el sicario sustrajo los dispositivos electrónicos de Camilo, accedió brevemente a sus cuentas de redes sociales para identificar posibles informantes y huyó en un vehículo Chevrolet Sonic blanco, desvaneciéndose en las sombras del atardecer. María ingresó al baño a las 17:10, simulando un grito de angustia que alertó a los vecinos y activó la respuesta de emergencia. Los paramédicos llegaron a las 17:24, confirmando la ausencia de signos vitales en medio de un escenario que recordaba un matadero, paredes salpicadas con al menos 12 impactos de bala, el suelo inundado por un charco fétido y el aire impregnado de un olor nauseabundo. La Fiscalía General del Estado de Morelos inició una investigación, pero las cámaras de seguridad desactivadas y la ausencia de testigos directos complicaron el proceso. María, ahora en posesión de la fortuna de Camilo mediante transferencias previas, mantiene una fachada de viuda afligida, mientras sus hijos, protegidos en una ubicación segura, permanecen ajenos a la oscuridad de su acto. Este homicidio no solo cierra un capítulo en la vida turbulenta de Camilo Ochoa, sino que ilustra la fragilidad de las lealtades en un mundo marcado por la violencia y la traición, dejando un baño eternamente manchado por el espectro de la venganza.